Vamos a ver si empezamos. Hoy tenemos un día especial, hay que ser sinceros. No es la charla habitual que solemos tener aquí, ya la conocéis casi todos, que tenemos la posibilidad de invitar a alguien que destaca por tocar algún tema, el que corresponda. Hoy tenemos la suerte de tener entre nosotros no solamente una amiga, que eso siempre es mucho más agradable, hay que ser sincero, sino el hecho de que es alguien que ha hecho un trabajo que normalmente no se hace. Y es el hecho de que todos nos conocemos, pues no sé, a Lorenzo Fernández, a Juan Ignacio Cuesta, a toda una serie de personas, muchos de ellos que han venido por aquí o en otros centros dentro de Madrid, y que en un momento determinado, pues bueno, todos conocemos su trabajo, pero no los conocemos a ellos. Y la labor que ha tenido Marta ha sido precisamente hacer eso, el traernos a todas esas personas que estamos absolutamente acostumbrados a ver, o dando una charla o a través de una pantalla, pero que generalmente, bueno, cuando salen por la puerta no los conocemos. Y eso, creo que el conocer un poquito a las personas también tiene su valor, porque de alguna manera ese trabajo que realizan, lo que nos presenta no es el hecho de que sea algo raro, algo independiente, sino es algo que está hecho por una persona con muchos ánimos, con muchas ganas y generalmente con mucho trabajo, eso lo digo por costumbre. Pero bueno, presentar a Marta, ella ya está aquí con nosotros, es, bueno, por encima de todo una amiga, es lo bueno que tiene presentar a los amigos, que da gusto. Es la parte más positiva que suele tener esto de ser presentador, que cuando le toca a un amigo, de verdad que es a gusto, porque tiene la cosa buena de que puedes decir todo lo que quieras bueno de ella, y encima, generalmente, es verdad. Porque claro, cuando tú haces una presentación de alguien que no conoces, siempre le saltas. No, un gran conocedor del tema, dice, ha hecho no sé qué trabajo, tiene tales títulos, no sé qué y tal. Cuando tienes la suerte de presentar a un amigo, puedes decir, es que es un amigo y es muy buena persona. Aunque luego siempre se te vaya a escapar el decir los títulos que tiene, que quede claro, que siempre se me olvida. Pero bueno, eso ya es independiente. En realidad vamos a intentar así hacer hoy un día diferente. Vamos a hacer una presentación del libro, un libro que creo que os puede ayudar mucho a conocer a las personas. Eso sí, os aviso, hay por ahí, luego lo puede firmar y todo, vamos a hacer publicidad, claro. Y sobre todo el hecho de que de alguna manera pues es el acercar, pues eso, es el lado más humano de las personas. La presentación va a ser diferente porque aquí estamos algunos de los que hemos sido bueno, entrevistados, vamos a decirlo así, y sin duda alguna creo que alguno más va a venir, o sea que según vayan viniendo y demás, intentaremos hacer un paso por aquí para que todos de alguna manera os cuenten qué ha significado esto y sobre todo a ver si le sacamos alguna historia que no esté en el libro, porque lo que está en el libro lo vais a leer todos porque le vais a comprar todos, o sea que para qué vamos a decir otra cosa. Entonces, eso, no queda, ¿no? Claro, vamos a pasar lista la salida, que quede claro. Otra vez para adentro. Pero bueno, y lo importante es eso, saber de conseguir esas anécdotas muchas veces humanas que todos tenemos y que, seamos sinceros, nunca cuentas. ¿Pero por qué? Porque es que nadie te las pregunta. O sea, tú no vas a un programa de radio y te dice, bueno, y en ese mundo del misterio que todo parece tan maravilloso y demás y tal, ¿qué lado negativo tú has sacado? Cuéntame algo. Pues bueno, hombre, no vas a contar que cuando fuiste a tal sitio a las 6 de la mañana se te estropeó el autobús, te quedaste estirado en medio del sin nombre porque eran tierras de nadie, allí tirado hasta las 8, que apareció, supuestamente dicen que era un mecánico que según llegó dijo eso de, pues mira, no sé lo que tiene, se volvió a alargar y apareció otro bus a las 12 de la mañana. O sea, eso no te lo va a contar nadie, pero vamos, eso es una vivencia personal. Pero bueno, pero nadie te va a preguntar por eso, porque la verdad es que es un desastre, ¿no? El mundo del misterio es todo muy bonito, demás y tal, no lo creáis. Todo es un desastre, todo son aventuras de estas. El recorrer España en autobuses, en coches y demás, eso no es una aventura, eso es, pero vamos, en algunos momentos roza completamente una película de terror. O sea, llegar a un pueblo, preguntar, oiga, mire, es que veníamos a ver no sé qué es eso, y lo tenía jodido delante, y no se había enterado, porque claro, tú sabías el nombre oficial, pero en el pueblo se llamaba de otra forma, y te tiras 3 días dando vueltas buscando lo que tienes en la puerta. O sea, esas cosas no se cuentan. Pero bueno, en fin, así que le paso la palabra, que si no yo me enredo demasiado.
Y bueno, y vamos a ver qué os contamos. Yo, muchas gracias, quería dar las gracias a todos los que estáis aquí esta tarde en el bautismo de 22 almas. Y antes de empezar a decir unas palabras, porque realmente yo no soy la protagonista de este libro, son todos los que habéis participado, que yo estoy súper agradecida, y principalmente he aprendido muchísimas cosas de ellos, y la verdad es que estoy muy orgullosa de que sean parte de este libro, y sin ellos no hubiera sido posible, así que, pero de una manera más especial, porque no es porque sea mi libro, pero este libro está muy bonito y es el trabajo que ha hecho realmente Manuel en su montaje. Y entonces yo quería, delante de todo el mundo, darte las merecidas gracias, que te lo mereces, que has tenido una paciencia. Si es que es un cielo. A divulgadores, sobre todo también a divulgadores del misterio también, por el apoyo incondicional que siempre me procesan. Y bueno, la persona no está hoy, pero supongo que ya, bueno, ya se lo diré yo, que es Pablo López, el director del programa de Los Misterios Nos Miran, del cual soy colaboradora y que ha hecho esta portada también tan bonita. De aquí también le quiero dar las gracias. Y bueno, como bien decía, no soy la protagonista de este libro, he sido un hilo conductor, por así decirlo. Y entonces me gustaría que esto se convirtiera en una charla entre todos aquellos que han participado y que nos contaran un poco esos entresijos, como bien decía Manuel, que se esconden detrás de muchas historias y experiencias que hemos vivido y han vivido ellos, principalmente en lo que llamamos misterio, porque realmente es un misterio que rozarían hasta lo bizarro, pero bueno, yo estoy muy contenta ya de este bebé literario, que estoy segura que a más de uno nos va a dejar indiferentes, porque tiene anécdotas, curiosidades y explican cosas, ese lado íntimo que muchas de las personas que siguen no conocen, porque estamos acostumbrados quizás a verlos en sus conferencias, estamos acostumbrados a escucharlos en sus programas de radio, y nos podemos hacer una idea de cómo son como personas, o verlos en una conferencia, pero realmente yo creo que muchas veces nos hemos quedado con las ganas de poder charlar más con ellos, de poder compartir un ratito más y saber realmente aquello que les, aparte del misterio, qué les apasiona, qué les mueve, cómo ha sido una infancia, qué infancia han tenido, si ese gen realmente de la curiosidad ya estaba innato desde que eran pequeños, ¿no? Y qué camino han recorrido, qué recuerdos han tenido desde bien pequeñitos hasta lo que son hoy día, y que la gente pues realmente no conoce, ese lado íntimo que es el que he querido desvelar un poquito, y por cierto me lo pusieron todo muy fácil, para que todo os llegue a todos y todos conozcáis el alma, si es que existe, ¿no, Juanjo? Dentro de... Pero bueno, si no existe pesa, dicen. Luego vale, pesamos. Al final todo pesa, siempre acabamos que... Somos muy pesados, es un desastre esto. De estas 22 almas. Y si quieres, pues empezamos con Manuel y vamos llamando... Y luego si quiere la gente hacer algún tipo de pregunta... Pues... Sí, yo creo que también un poco el dejar abierto, o sea, la posibilidad de que si alguno tenéis alguna pregunta concreta que hacer y demás, pues que hagamos un poco lo del colegio, levanten ustedes las manos, es tan sencillo, ¿no? Que no se yo creo que sería mucho más agradable si esto se convierte en un diálogo entre todos, claro, de alguna manera, ¿no? Así que bueno, pues es una manera de empezar. ¿Llenamos alguna mesa más de silla? Venga, Juanjo, tú que estás cerquita, vente para acá. No, pero yo sí voy con David. David. Bueno, David, hala. Bueno, la verdad es que sí, o sea, es... Eso está mal, ¿no? Luego, José... No, vente aquí. Hola. Bueno, realmente, la verdad es que lo único necesita silla. ¿Le quitamos la silla a alguien? Es que a mí me han dicho que tengo que estar en medio sin moverme, porque me han puesto el micrófono, me han marcado. Tenemos que hablar a tu cuello, ¿no? Totalmente. Que se ponga José aquí de momento. No, pero si tú tienes que estar en medio. Bueno, ahora vienen. Vale, venga, empezamos. Bueno, pues... Vos misma. Vamos a empezar contigo, Manuel. Ya que te pillo más cerca. Quizás a muchos les gustaría, porque ya todos te conocen, y si no te conocen,
más o Que menos. vayan a internet, que está todo. Como decía que, porque ahora no te puedes esconder ya de nada. Sabemos que eres médico, aparte de la ilustración, que es la otra de tus pasiones, pero realmente a veces pensamos que las personas científicas con un tipo de... bueno, no quiero decir escéptico, sino... Sí, escépticos, o sea, Es decir- es que tenemos que recuperar la palabra escéptico. Vamos a ver, escéptico se entiende mal. Sí, Creemos yo creo que escéptico es el que no cree. No, escéptico es el que no traga. Es decir, a mí me puede venir con una rueda de molino y no me la trago. Pero eso no quiere decir que no acepte que esa situación puede ser real. Habrá que ver si es real. Es la eterna historia. Mañana me viene un amigo y me dice, oye, yo es que por la noche, los días de luna llena, me convierto en hombre lobo. Pues vale. No, es que tú tienes que firmar que es verdad. Eso ya es otra cosa. Es que tenemos que entender esos dos puntos. O sea, una cosa es que mi palabra tenga que ratificar un hecho, sea o no verdad, y otra cosa es que a mí me cuentas una cosa, pues bueno, pues vale. Me puedes contar lo que quieras. Que los fines de semana te vas con la Virgen en un platillo volante a... Yo no soy nadie para decirte que no. Claro. Ahora, el problema es si yo tengo que firmar diciendo que eso es que sí. En todo caso, a lo mejor lo que te firma es la receta del aloperidol, pero eso es otro tema. Entonces, sabiendo esto, en algún momento de tu vida, siendo más joven, dirías, eres miembro de la Sociedad Española de Presidente, ahora ya presidente. Perdón, presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, y entonces quizás haya personas que se pregunten cómo una persona cientifista escéptica se introduce dentro de una organización donde supuestamente se estudian los fenómenos paranormales. Es que, mira, la has definido genial, me encanta. Me he metido en una asociación que estudia los fenómenos paranormales. O sea, la diferencia es muy importante. O sea, yo no tengo una creencia. Mi creencia es personal, que quede claro. Mi creencia, como decía Alberto Sols, una persona que casi se gana en su día el premio Nobel, pero no le ganó porque evidentemente era español y en aquella época, la época de Franco, todo España estaba muy mal visto. Directamente este señor decía una cosa: tu creencia se queda en la puerta cuando entras en el laboratorio. O sea, tú no puedes fundamentar ningún fenómeno físico, psíquico, espiritual, lo que quieras, en tu propia creencia, porque entonces no haces un estudio, lo que buscas es ratificar tu creencia. Luego eso es fe, no es ciencia. Ese es el gran problema, que confundimos ese punto. Yo puedo tener mis creencias, sean las que sean. Evidentemente tengo una tendencia más agnóstica que otra cosa, que quede claro. Pero bueno, la realidad que yo tengo es, yo no voy a rechazar ningún fenómeno por el hecho de que no coincida con mis creencias. Es absurdo. Vamos a ver, si yo en mi vida he vivido con toda una serie de personas, he tenido relación con ellos de vía clínica, de amistad o de lo que quieras, y en un momento determinado tú tienes el hecho de que de alguna manera hay un porcentaje muy alto de personas que aceptan un fenómeno, aunque a mí de base me parezca raro, yo no le puedo rechazar. Yo le podré estudiar, pero yo no le puedo rechazar. Es el gran problema del escepticismo y la negación. Un escéptico es el que dice, esto no sé cómo va, voy a estudiar a ver qué encuentro de realidad detrás de eso. Un negacionista, esto no cuadra con mi creencia, lo rechazo. Y un negacionista es el magufo, el que dice que todos los fines de semana vienen extraterrestres de todas partes a pasarse el fin de semana en Benidorm, como vienen los ingleses, como directamente el que sale y dice, no, es que todo esto no hay nada de verdad. Pues no, ni una cosa ni la otra. Porque a lo mejor muchos fenómenos se pueden explicar con fenómenos físicos normales y corrientes que no son tan conocidos como que deberían ser. Y en otros casos, pues hay que reconocerlo. No sé cuál es la explicación. Mira, os puedo decir que una de las últimas cosas que yo he recibido, he sacado información, yo estoy detrás de ella, evidentemente, porque me parece muy interesante, es el hecho de las visiones fantasmales. Vamos a ver. Las visiones fantasmales tienen una característica. Hay una persona que viene y dice que ha visto. Curiosamente, son capaces de defendértelo como sea necesario.
Hay personas que evidentemente según vienes dicen, bueno, para ti la perra gorda. Pero hay otros que evidentemente te crean la duda, porque son gente que como persona te parecen nobles, no tienen ningún inconveniente, no ves una necesidad de negocio o de llamar la atención de ninguna forma. Entonces hay algo ahí. No sé qué es. El planteamiento es decir, tú estás tonto, yo te pongo medicación y a tomar por saco. Es un sistema. Pero evidentemente eso no es la postura que tiene que tener un científico. La postura del científico es decir, ¿qué ocurre aquí? Y entonces resulta que hay una teoría que cada vez se está manejando más, que consiste en que el ojo, a fin de cuentas, no deja de ser nada más que una cámara. Nosotros tenemos una de las cámaras fotográficas más perfectas que existen. Bueno, exactamente tenemos dos, una a cada lado de la cara, que son los ojos. La recuperación de imágenes externas que tiene ha costado muchos años hasta conseguir valores semejantes en esos cacharros que llevamos todos, bueno, en el móvil y en cualquier otro sitio hoy en día. Estamos hablando de muchos años para conseguir algo semejante, no superior, que quede claro. Esa cámara tiene una característica, recoge toda la información y la manda a un punto de registro a nivel del cerebro, donde tú entiendes en un momento determinado qué es lo que estás viendo. Eso funciona así. Nuestra cámara lo manda al punto receptor. Nosotros tenemos una cámara directamente de televisión que graba, manda a nuestro punto receptor, es decir, al sitio de programación donde se organiza y demás, y desde ahí nosotros entendemos qué hacemos. Pero curiosamente, esa cámara que nosotros tenemos, se está viendo que en ciertos momentos especiales de estrés, de aumento de ansiedad, de una ambientación que en un momento determinado no sabe muy bien cómo superarla, actúa al revés. Actúa como una televisión. Es decir, que esa retina que nosotros tenemos, en un momento determinado recibe información, situaciones muy extremas, del cerebro, y se refleja en la retina, y tú lo ves como algo externo. Fijaros lo que os estoy diciendo. O sea, es un fenómeno fisiológico, no habitual, que quede muy claro, pero es una realidad que ya se está empezando a demostrar, que eso funciona así. Entonces, ¿las visiones qué son? Situaciones extremas de ansiedad en las cuales tu propia información cerebral es reflejada o emitida a esa televisión que es el propio ojo y tú lo ves y te crees que es algo externo a ti. Porque realmente, que quede claro, nosotros vemos las cosas fuera de nosotros, pero en realidad nosotros no vemos nada fuera, lo vemos todo dentro. Es decir, nosotros tenemos una recepción de imagen que nos va a nivel cerebral y el cerebro remodifica esa información para que nosotros la sintamos fuera de nosotros. ¿Y cuando esos seres se comunican contigo, cómo lo explicas? Ahí ya entramos en otro campo. No, yo estoy explicando un fenómeno que llevamos, ni se sabe, en un momento determinado, siempre diciendo que eso está ahí y podría ser un fenómeno fisiológico normal y corriente. Sí, sí. Luego eso explicaría un porcentaje muy alto de los muchos casos que existen. No explicaría todos. El problema es que, claro, vamos a ver, entendamos que tú vas aprendiendo según te van saliendo problemas. O sea, la ciencia tiene el inconveniente de que no saca ideas establecidas. ¿Por qué? Porque eso se llama fe. Las religiones no tienen problema, que quede claro. Las religiones, las creencias no tienen ningún problema. Esto es así porque lo decide el Espíritu, Dios, el que queráis. ¿El Papa? El Papa, a veces. Pero bueno, ese no sé muy bien, porque de vez en cuando la curia le pone a parir, o sea que, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero bueno, pero claro, la ciencia no da ideas dogmáticas, que os quede claro, no os confundáis. La idea que se utiliza es la última que hay mientras no se demuestre lo contrario. Nosotros creemos que la ciencia dice, no, esto es así porque sí. No, el señor que dice esto es así porque sí, realmente no es un científico, es un dogmático. Un científico va a decir siempre lo mismo, esto es lo que ahora creemos que es así. Pero no me has contestado a la pregunta. Ah, ¿no? No, ¿cómo? No, me refiero al hecho de que, claro, una persona crítica
como pueda ser yo, Sí. en un momento determinado, ¿qué hago en la Sociedad Española de Parapsicología? Eso. Pues algo muy sencillo. Esto que os estoy contando... No, es que ¿Cómo iba llegas? bien, yo ¿Cómo iba bien. llegas? Yo llego porque aquí me encuentro, en esta sociedad, la posibilidad de estudiar estos fenómenos desde esta línea que os estoy explicando. Pero, ¿qué es lo que te llama? ¿Saber qué es lo que se esconde detrás? El conocimiento. El conocimiento por encima de todo. Y una vez que tú empiezas a estudiar estos fenómenos, porque allí hay médicos, hay psicólogos, supongo que a lo mejor hay paragnostas también, o sea... No, bueno, la sociedad siempre se ha movido desde una línea de que todo es verdad. O sea, en la sociedad nunca ha habido normas. No es decir, tú tienes que cumplir estos puntos o requisitos y si no, no entras. Vamos a ver, en la sociedad estaba hasta este señor y nadie le ha echado. O sea, que quede claro. Son gente muy amable, iban todos a colegio privado. Tenían unos modales versallescos. Totalmente. No, fue aceptado y demás. Lo que pasa es que, bueno, luego con el tiempo se fue, pero bueno, también se fueron muchos nosotros, claro. Pero bueno. Entonces, en todo este tiempo que has estado y que estás, habrás experimentado, has ido a muchos sitios donde Sí. supuestamente, porque yo siempre digo que no hay que quedarse solamente estudiando, sino hay que ir a los sitios. Sí, he hecho mucho kilometraje, mucho para más de lo que poder parece, claro. encontrar- Porque normalmente esa segunda parte no. A saber, la experiencia personal tampoco es una cosa que tenga un gran valor. No. Que quede claro. Para esto Tiene somos- valor, pues bueno, si tú quieres ir a contar tus batallitas y esas cosas, vale. O sea, si Pero tú es lo que que estoy quieres hacer segura- es un estudio sobre Claro. algo, entiéndeme. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un estudio que se publica en su momento en Psicomunicación y que luego posteriormente se ha publicado en la mayoría de las revistas internacionales a nivel de parapsicología, con 160 casos de poltergeist. Pero claro, estás hablando de casos vistos uno a uno. O sea, no es el hecho de que, bueno, hemos recogido una estadística que había, no, es que nos hemos recorrido a 160 sitios, 160 ciudades, y claro, eso lo has vivido. De los cuales, por cierto, creo que ninguno se probó que pudiera ser realmente auténtico. Creo Sí, que- claro. Yo Pero bueno, esa- de que ninguno de los 160. Pero claro, el tema es eso. O sea, yo hago un estudio dentro de la sociedad, por eso yo estoy en la sociedad, porque realmente tú haces ahí un estudio sobre una fenomenología. Y a ti te vienen todo tipo de personas. Personas que te cuentan de todo. Y en las cuales, pues en unos casos, pues evidentemente puede tener una base, en otras no, pero tú no prejuzgas. Hombre, en algunos casos sí prejuzgabas. Cuando el que te venía directamente y te decía, no, es que he dejado la medicación. Bueno, pues vamos a empezar a controlar otra vez la medicación y luego ya hablamos. Pero bueno, esas cosas no es chiste, ¿eh? Las he vivido. Pero bueno, entiéndeme. Pero en un momento determinado tú lo que no prejuzgas a nadie. Te pueden contar. Vamos a ver, la película de Poltergeist a mí me la han contado en todos los idiomas. Gente que ha venido que tenían un poltergeist en su casa y me contaban la película del poltergeist. Coño, pero hasta con la enana. Es muy buena. O sea, que había ido una enana allí directamente y tal, y decías, por amor de Dios, Parabólica ya no sé lo que cambia. era, nuestra la televisión. No. Y que antes solo había 2 canales, entonces era muy fácil que apareciera. Claro, o sea, bueno, te aparecía Franco cada 2x3, menudo fantasma. Pero bueno. Pero vamos, la realidad, o sea, es eso. Tú estudias 160 casos, pero estudias 160 casos uno a uno. Claro, no es el estudio habitual que estamos acostumbrados. Es decir, todos vemos, y he ido a tal sitio y había fenómenos paranormales, y he sacado 2 fotos, no sé qué tal, y me he ido a mi casa. En los que teníamos suerte, solía significar entre 10 y 15 días de estudio. Hemos llegado a tener estudios de 6 meses del centro. Claro, yendo cada 2x3, analizando los fenómenos, analizando todo lo que se producía. Era la única manera. Claro, es lo que él dice. No, al final todo será mentira. Claro, es que los acabábamos pillando. O sea, si tú vas el primer día y te dicen, no, es que aquí vuelan las copas. Joder, qué bonito. Punto. Me voy a mi casa, saco 4 fotos. He ido a un sitio en que vuelan las copas. No, aquí hay que hacer horas. Y horas de día, de noche. Cuidado, que yo he hecho muchas noches guardia en casas
durante toda la noche con el ojo abierto, esperando a ver qué pasa. Con casco, acuérdate que lo hacías con casco. Claro, sí, porque bueno, siempre como todo volaba, por si acaso. Luego no volaba nada, es el problema, ¿no? Sí, Eso sí. Si hay vídeos de las megas a ver las islas, copas todos sabemos que hay. No, bueno, el problema no eran las copas. Hombre, mira, yo os puedo decir, uno de los casos más bonitos que yo he tenido y que aluciné directamente, además ha sido aquí en Madrid, fue en una casa cerca directamente de donde está el Atleti de Madrid. El campo de fútbol, el Calderón. Yo es que soy muy malo para el fútbol. El estadio del Rayo Vallecano, macho. No, ese está en el otro lado. Eso era donde yo vivía hace un porrón de años. Está en el otro extremo de Madrid. El Calderón, no me líes. ¿Estaba Neptuno? No. Entonces no es el Calderón. No, en Neptuno es donde se van a hacer el bestia luego. ¿No? Vale. ¿Pirámides o fuerza de hierro? No, por la zona de pirámides y demás. O sea, exactamente estaba al otro lado del río. Tampoco quiero decir. Pero sin tirarte. Sí, no quiero decir más datos de la casa, porque bueno, en teoría, claro, entender. Luego hay una segunda parte. Yo iba no como investigador, sino como médico. Con lo cual, yo estoy sujeto a una cosa que se llama el hecho de que yo no puedo contar nada que a mí me han contado como médico. Con lo cual, el que sale dando datos de toda la gente, con la cara, no sé qué y tal y cual, esos señores se están jugando el cuello tranquilamente, porque tú no puedes sacar una noticia si no está firmada. Que os quede claro. O sea, eso lo digo a todos. Si mañana alguien llega y os firma en casa y os lo saca en televisión, si vosotros no habéis dado el visto bueno de que lo hagan, ¿me entiendes? Los podéis demandar. Pues nos vamos a hinchar, ¿eh? Por eso lo digo. Bueno, pues en lo que estaba. Bueno, en esta casa se supone, nos llaman y demás, era una pareja, 45 él, me parece 42 ella, y más o menos, pues bueno, habían tenido una noche horrible. Había empezado a moverse todo, a vibrar todo, en un momento determinado, hubo varias copas que se cayeron y demás. Bueno, pues tú vas allí, evidentemente, y vas a ver qué ha pasado, claro, ves todo, no encuentras nada. ¿Cuántas veces ha producido? No, solo una vez. ¿Y qué día? Tal día, y no sé qué, y a qué hora, y no sé qué, tal. Claro, empiezas a hacer una cosa que se llama investigación. Investigar no es el ir allí, poner el magnetofón y decir, a ver si pillo la onda. No, investigar es ver qué es lo que ha podido pasar en la familia, en el entorno en el que viven, qué accidentes o problemas generales les ha habido, y nos enteramos que esa noche habían tocado los Rolling en el Calderón. ¿Qué haces tú ahí? No, yo sí me entero bien, bueno, que quede claro. Eso sí que es paranormal, o sea, Pero, Ronnie Iberrogal está investigando una casa con cosas raras. no, las cosas raras las estaba investigando una semana después. Esa noche estaba con los Rolling, no te jodes. Claro, el problema es que empezamos eso y nos encontramos que el nivel de sonido que habían metido era tal que el problema no se produjo en esta gente. Es que encontramos 22 casas con problemas producidas por la resonancia de los altavoces del señor Mick Jagger y compañía. Claro, si las cosas no las estudias como tiene que ser, esto podría haber sido el caso de nuestra vida. Podría ser un fenómeno preternatural, porque al fin y al cabo estamos hablando de que lo que lo produciera las sus satánicas majestades. Bueno, llámelo usted así. Edificios poseídos. Directamente, pero vamos, 22 disparos. Un barrio. O sea, que es lo que, de alguna manera, claro, esa es la investigación que a mí me parece interesante. O sea, el ir a un sitio y decir, vamos a ver fantasmas, y ponemos un magnetofón, y hacemos... Sinceramente, eso no te aporta nada. No te aporta nada. El problema está en que en un momento determinado tú tienes que hacer una investigación. Y esa investigación puede llegar hasta eso. Acabar hablando con la policía, que ellos tenían suficientes casos de todo esto que se había producido, porque claro, la gente no fue a la Sociedad Española de Parapsicología, la gente fue a la policía a decir, oiga, que no sé qué pasa, que está temblando en mi casa. Entonces tú tienes que buscar tus fuentes de información. Bueno, pues ya que estás... Ya que estás, espera. Yo quería preguntarte si ha habido algún fenómeno o ha habido alguna circunstancia, alguna situación que te ha dejado sin hablar. Mira, dejarme sin hablar es difícil. Que quede claro. Por muchas razones. Vamos a ver, hay muchas cosas que no encuentras explicación. Eso es lo que quiero que cuentes. Hay muchas cosas.
O sea, Cuenta una de ellas. vamos a ver. Una. Yo te puedo contar casos concretos y concisos. Hace muchos años yo tenía bastante relación con un amigo. Bueno, la sigo teniendo ahora, lo que pasa es que está un poquito más enfriada por circunstancias. Rollo de familias, hijos y todas esas cosas. Y el tema es sencillo. Bueno, pues él, su abuela era actriz. No digo el nombre porque evidentemente es muy conocida y si ella en vida no quiso dar datos del acto, yo no soy nadie para darlo a conocer. Esta mujer actuaba continuamente en teatro, fue una de las habituales del cine español de los años 50 y 60 y trabajaba mucho en teatro. Y era espiritista. Creía en el espiritismo línea Allan Kardec, o sea, no en el espiritismo este de salón que generalmente conocemos todos. Y esta mujer, en un momento determinado, pues en una de las sesiones, la medium, la que actuaba de medium, ellos trabajaban con una persona, una señora muy mayor, yo la conocí y que actuaba como mediador, o sea, hablaba por posesión espiritual. Es decir, el espíritu se supone que se metía dentro de ella y ella hablaba directamente. Como el espíritu, no como ella. Te puedo decir que se hicieron algunos estudios curiosos, como por ejemplo en escritura automática, y la escritura que ella utilizaba cuando estaba poseída no tenía nada que ver con su escritura personal. Esos son datos. Datos es lo que necesitamos. Bueno, pues en esta situación, esto que te estoy contando es una curiosidad. En un momento determinado le dice un espíritu, el que fuera, tal día no estés en el centro del estrato, del escenario, perdón, no me salía la palabra. Claro, había un problema, ella, la mitad de la obra se la hacía en medio del escenario. Claro, es que tengo que estar porque no estés en el escenario. Ese día, con gran dolor de cabeza del director de escena, se pasó dando tumbos de un lado para otro por todo el escenario y nunca en el centro. En medio de la actuación se cayó la lámpara que había en el escenario y cayó en todo el centro del escenario. Eso me podéis decir lo que queráis, pero a ver cómo lo medimos. ¿Me entiendes? O sea, el tema está que según te vas metiendo en 1000 cosas de estas, hay 1000 cosas que no sabes explicar. Pero eso no quiere decir que los extraterrestres estén todos los fines de semana viniendo aquí a Benidorm. Qué pena. Pues vamos a... Pasamos... Aquí hay muchas almas de este libro y queremos que todos... Vayan viniendo, ¿no? Nos cuenten alguna anécdota. Bueno, también conocéis a Juanjo Sánchez Toro. Tiene alma, dicen por ahí. No se sabe. No se sabe, no se sabe. Estamos ahí, estamos ahí. Es historiador y un montón de cosas más. Tiene un currículum... Ser humano. Respiro, bípedo. Esas cosas. Bueno, todos conocéis a Juanjo Sánchez Toro. Y bueno, también queremos que nos cuentes algo. Es otra de las almas de este libro. Es otra de las entrevistas también que me emocionaron mucho, porque de todas he aprendido muchísimo, ¿eh? He sido de verdad una afortunada, como he dicho antes, ¿eh? Y Juanjo, tú, siendo historiador, recuerdo que me explicabas que veías también los programas del doctor Fernández Jiménez del Oso, que creo que ha sido... Fernando, perdón. Sacrilegio. Hernández. Bueno, vaya. Le hemos entendido todos, que quede claro. La entrevista a Lorenzo, yo sabes qué apellidos. Te marcaron mucho sus programas hacia el Perú precolombino, etcétera. Pero ya luego te has ido por otros. También estás en la Sociedad Española de Parapsicología. Sí, bueno, empecé ahí, es ahí donde empecé. Tuve a Manuel, uno de mis maestros, así he salido. O sea, Se ha quedado pobre. toda la responsabilidad para él. Predeterminaron ese lado escéptico que tienes tú ante los fenómenos también. Sí. A ver, yo comienzo, pues eso, fundamentalmente yo creo que empecé a ver los programas de Jiménez del Oso. Me gustaba mucho la parte histórica, pero luego también empecé a leer libros de ocultismo. Yo me he ido mucho por la rama del esoterismo, que ahora está muy eliminada. Tuve un libro que para mí fue muy revelador, que me pasó un amigo, que es de uno de los padres del ocultismo clásico del siglo XIX, que es Eliphas Levi, y que era Dogma y Ritual de alta magia, ¿no? Ese libro para mí me cautivó, porque aun siendo un libro de esoterismo puro, que inició todo lo que es la corriente moderna del ocultismo, que luego derivó en la teosofía,
es un libro que él mismo, es un libro muy teórico, pero él mismo plantea experimentos, ¿no? Y entiende que todo lo que es la creencia se debe demostrar. Él, de hecho, invoca a uno de los grandes, bueno, vamos a decir así, filósofos de la antigüedad, que es Apolonio de Tiana, lo invoca y se le aparece, pero hasta que no se aparece no tiene muy claro si realmente existe o no existe, ¿no? Entonces, para mí es un libro que siendo puramente esotérico, tenía su cierta metodología. Y luego lo que hice fue ir tenía 16, 17 años, empecé a ir a la Sociedad Española para Psicología, ellos daban unos cursos todos los sábados, y a partir de ahí, entre los alumnos, creamos un grupo de investigación muy variado. Nosotros éramos los más jóvenes, yo iba con otros compañeros de instituto, y en ese grupo había gente muy, muy mayor, y teníamos todos los perfiles. Biólogos, gente que está estudiando biología, física, recuerdo que había economistas, había abogados, había gente que eran profesores de FP de electrónica, llegábamos a hacer ouijas con cámaras de vídeo, teníamos, bueno, un equipo que estaba muy bien para la época, estoy hablando del año 87, 86, esos años, ¿no? Entonces hicimos cosas muy interesantes, y lo bueno es que a mí nunca me interesó, lo bueno, lo malo, nunca me interesó, digamos, los fenómenos paranormales, un poco como a veces ocurre cuando lees este tipo de artículos, que quizás el protagonismo te lo meten como un poco una especie de crónica de aventuras, que yo no entiendo porque es el soporte periodístico, y entonces es todo el rato un poco las peripecias que hace el investigador hasta llegar a algo. A mí todo eso, esa parte de la peripecia nunca me interesó demasiado, ¿no? Me interesaba ir más al dato concreto de lo que podía pasar. Y lo bueno es que en la Sociedad Española para Psicología te lo enseñaban así. Yo no distinguía las clases de la Sociedad Española para Psicología de lo que yo veía en el instituto. Para mí era el mismo marco. Ahí llegaban unos señores, te empezaban a explicar toda la metodología, te empezaban a explicar todos los debates que había sobre los fenómenos, y era exactamente igual. Entonces, yo fui eso lo que aprendí. Entonces, nunca lo he visto como algo, como un camino de experiencia, que yo entiendo que muchos que viven el misterio lo viven como una experiencia. Yo lo vivo como una experiencia, pero para mí mis creencias no valen nada, vale lo que yo pueda demostrar, ¿no? Y es ahí, eso es lo que sí que me inculcaron en la sociedad, ¿no? Esa forma de intentar acotar los fenómenos, tratar de demostrarlos y manejarlos. Aquí tenemos al amigo David Cuevas, que es periodista. Sí. La otra cara de... La otra cara. Me han dejado como el malo de la película, eso es No. muy divertido esto. No. Hombre, Yo voy a poner un poco un momento romántico. Yo sé que... Cuando dormimos juntos en Toledo, te refieres. ¿Solo en Toledo? Bueno. Grandes noches creo de que pasión. una cena os unió cuando tú ya hacías Dimensión Límite. Sí, pero sin velas, vamos a dejar claro, ese matiz. Sí. Sí. Vinieron después, ¿no? Eso sí, exacto. Y creo que fue un momento... Fue un restaurante chino, como siempre. Por supuesto. Eso es misterio estudiar. Yo sé que es un momento que conocer a David Cuevas cambió Sí. un poco el rumbo Todo, sí. de tu vida. Sí. Quizás a los que están aquí presentes les gustaría Es saber... otro de los culpables, es otro de los que hay que echarle la culpa de todo esto. No, pues, cuidado porque aquí puede haber un momento celoso, ¿eh? Tampoco nos pasemos, ¿sabes? No, es una de esas casualidades, en la vida hay casualidades muy raras, y es que yo durante mucho tiempo estuve en la sociedad, pero bueno, como alumno, o sea, y luego lo que ocurrió es que yo empecé ya a hacer mi carrera, y también el grupo en el que yo estaba de investigación nos fuimos separando, pero yo siempre he seguido con estos temas, siempre me han interesado, lo que pasa que bueno, un poco en el ámbito privado. Y pasado un tiempo, a través de las redes sociales, cuando ya se crea todo esto de Facebook y tal, yo vuelvo un poco a engancharme en estos temas y voy dando con determinadas personas, pues con Marsella, por ejemplo, con Juan Miguel. Empiezo a colaborar en un programa muy pequeñito que se llamaba Dimensión Insólita. Y bueno, en un momento dado se crea una cena. Hay una cena que es en un chino, como no podía ser. Como de otra tiene que manera. ser, claro. Organizado por la SEAM. Tiene que ser. Entendamos, los restaurantes chinos y el misterio van asociados siempre. Pero porque no tenemos un pavo y no podemos pagarnos. No rompas el misterio, hombre. Para la magia, ¿no? Es un momento, pero, no, es un momento de relaciones este, entonces hay que... Claro, y entonces nada, lo que ocurre ahí en la cena es que, bueno, pues son de estas coincidencias extrañas. Éramos bastantes, no sé cuántos estaríamos, unos 20, 25, ¿no? O por ahí. Estábamos además la típica mesa que tienes que colocar así un poco en L, de esta manera. Y dio la casualidad que yo llegué también un poco tarde, llegó David también, yo creo que llegamos de los últimos. Al contrario, llegamos de los primeros, por eso nos presentamos. Ah, bueno, o sea, pues sí. fuimos los únicos que llegamos allí. O sea, El caso es que se sentó delante, o sea, se sentó enfrente y empezamos a hablar, y es que vivimos al lado. Yo vivo en Azúcar de Henares y él vive en el pueblo al lado. Entonces, a partir de ahí surgió una amistad, volvemos juntos en el coche,
Y a partir de ahí, pues hasta ahora. Hasta hoy. Hasta ahora, ya, yo no sé. Es interesante porque En medio ya habían legalizado lo del matrimonio. De hecho. Homosexual, Sí, hombre, nos estábamos pilló, un poco ahí. tarde porque Nos resulta que pilló tarde. ya pues alguno de nosotros ya estaba pillado. Ya estaba emparejado y ya era un poco rollo, ¿no? Pero conmigo no Pero se ha casa, quedado si siempre ese quieres. fuego. Menos mal que Ese fuego ha quedado siempre. no, pero no hay problema porque ahora mismo no están delante, por lo cual no hay ningún problema. Pero Ni hay bueno, papeles, ni hay papeles. Somos liberales, además. Salimos. Somos- suena una señora que habla, no sé qué. Bueno, Juanjo, hay Una pregunta. una chica que te quiere preguntar. Que me pierdo un poquito. Tu contacto con la parapsicología fue a través de una sociedad, a través de la facultad de... No, a través de la sociedad. Yo estaba en el instituto. Entonces hacía BUP, y yo creo que fue en el tercero, en tercero de BUP. Yo ya empezaba, sí que había ido a librerías esotéricas, había leído mucho de estos temas, la colección famosa esta de Otros Mundos de Plaza y Janez, pues la compramos y tal. Y lo que pasa es que luego me enteré de la Asociación Española de Parapsicología y empecé a ir a los cursos. Entonces ahí es donde sí que recibí una formación que yo creo que fue muy distinta de lo que entonces empezaban a hacer también, que eran todas las revistas del misterio y el periodismo del misterio. Que yo, a ver, quiero decir, a mí me encanta, o sea, yo lo entiendo y tal, ¿no? Pero simplemente no es una forma de hacer misterio que a mí ya me haya atrapado, ¿no? Es mi forma, pero entiendo lo demás, porque yo disfruto igual con toda la narrativa del misterio y entiendo que es periodismo del misterio. es muy tiene que haber interesante esa parte de... porque ¿Y luego cuando- qué estudiaste? ¿Periodismo o No, hice psicología? historia, yo hice historia. Ah, historia, vale. Que me pierdo. es la segunda vez que dice lo Que de es fundamental, además, para... No, es muy interesante porque Hacer todo es historia, por cuando favor. estuvimos hablando... Sí, de hecho, seguro que muchos de ellos hacen historia, pero no por la rama que tú crees, pero bueno. No, es muy Estaría guay. interesante porque cuando empecé a hablar con Juanjo, claro, empezamos a hablar un poco de lo que nos gustaba o de lo que nos llamaba la atención, ¿no? A mí siempre me llama la atención todo el tema fenomenológico, pero él me dijo algo que me hizo pensar, no lo había... Sí que lo había pensado anteriormente, pero nunca había encontrado como un ejemplo vivo, digamos, real, de persona que estuviera realmente interesada en estas cuestiones, hasta límites que algunos yo creo que pensaríais como insospechados, pero que lo que le interesaba a Juanjo no era tanto el fenómeno en sí, sino toda la parte antropológica o sociológica que había en lo que respectaba a lo que despertaban esos fenómenos en sí. Entonces, me parece muy interesante esa perspectiva, porque sí que es cierto que había leído algo al respecto, pero nunca había conocido a alguien que enfocara todo su interés hacia estos temas desde esa vertiente, ¿no? Y gracias a eso yo aprendí mucho de... Hombre, es que yo creo que, a ver, dentro de lo que son los fenómenos, y bueno, pues también mi opinión, también lo comentado un poco Manuel, yo creo que en el mundo del misterio, que para mí funciona como una cultura, para mí es una cultura, microcultura, llamarlo como queráis, pero tiene muchas cosas de otro tipo de culturas, ¿no? Hay una serie de patrones, hay una serie de cuestiones que todos los que estamos dentro del mundo del misterio lo vivimos de una determinada manera. Por ejemplo, es muy curioso que yo me encuentro muchas personas que quieren saber qué es lo que yo creo, como si eso fuera determinante de algo. Pero en el momento en que tú crees lo mismo que la otra persona, parece que ya todo está tranquilo. Es algo absurdo. Porque todos creamos lo mismo, no va a existir ni la telepatía, ni los ovnis, ni nada. Pero es por el estilo. problema... Pero siempre la existencia de... Estás hablando del no problema de la entiendes. creencia. Vamos a ver, el problema es que todos estos fenómenos nos empeñamos en asociarlo a creencias, Pero es lógico que pase a elementos religiosos, a elementos dogmáticos. Nos pasamos la vida igual. ¿Cuál es el tema? No, es que estas cosas no tienen que ver con la religión. La religión se ha aprovechado de ellas para justificar y dar el hecho de decir, mira, yo soy la de verdad porque en mi caso se producen estos casos raros. No, los casos raros se producirán y ellos se aprovechan de la circunstancia para decir, aplicárselo. Eso cuando no la demonizan, ¿eh? Bueno, claro, es que luego van a actuar en función de sus propios intereses. Lo que les viene bien, y lo que no, pues es cosa del diablo. Pero eso ya es una tradición cultural que llevamos directamente desde el siglo VI, o sea, que no es una cosa No, y luego- que nos tiene que llamar la Con atención. respecto a esto de los fenómenos, yo siempre creo que la mayoría de los fenómenos, porque por mucho que luego se diga que tenemos la mente abierta o que no tenemos la mente abierta, el problema es que todos vamos con prejuicios hacia cualquier fenómeno. La prueba está en que tenemos catalogados cualquier suceso de una determinada manera, le ponemos una etiqueta, o sea, suena un golpe, es un poltergeist, entonces ya hablamos o de impregnación, o de espíritu, o de una capacidad psicocinética, lo que sea. Entonces, todo eso demuestra que los fenómenos no vienen químicamente puros, sino que vienen siempre envueltos en nuestras creencias. En nuestras explicaciones. Claro, entonces la idea es que, de alguna manera, yo siempre creo que debemos intentar meter el bisturí, eliminar todas esas creencias y quedarnos única y exclusivamente con lo que sea no malo. Esto es muy complicado, y si hay una cosa que yo creo que está demostrada en los 150 años que hay de parapsicología, lo único que está demostrado es que existe el fraude. Todo lo demás está en duda. No sabemos si hay telepatía con certeza, si hay apariciones o no,
El fraude está claro y es una opción que hay que contemplar y eso ni quita ni pone al fenómeno, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que es fundamental eso, el tema de cómo vienen envueltas los fenómenos y ahí sí que hay el método histórico crítico y una serie de técnicas para intentar limpiar los fenómenos y quedarnos solamente con ese núcleo raro. Y a partir de ahí empezar a ver ya, y hay otra serie de campo científico, ver qué podemos sacar de él, ¿no? Porque una de las cosas que yo creo es que seguramente nos estamos perdiendo algo. Es decir, yo no creo que la mayoría de los fenómenos paranormales, o que llamamos paranormales, se produzcan por aquello que se dice que se produzcan, sino que seguramente serán por otra cosa, ¿no? Ahí yo creo que hay una cuestión cultural, y ya digo, por ejemplo, de los espíritus o tal, y me parece a mí que lo que estamos haciendo es, lejos de tener la mente abierta, todo lo contrario. Los estamos etiquetando de una manera que es prejuiciosa también. Y creo que es bueno intentar, ya digo, eliminar todas esas capas, un poco de cebolla que cubren el fenómeno, e ir a otro lado, ¿no? Es un poco mi opinión, ¿no? Porque tenemos 150 años de experiencia. Es que no parece que esto parece que... Que ha salido antes de ayer. Y hay un montón de estudios ya hechos, de caminos ya recorridos, y parece que aquí estamos todos ya descubriendo el Mediterráneo, ¿no? Entonces, creo que es bueno ir por esa otra vía. Sí, dinos. Yo, escuchando a todos, con relación a lo que estáis comentando, esa pregunta va dirigida a los cuatro. Viendo que os habéis introducido en un mundo, a veces oscuro, a veces con luz, ¿qué fue la voz determinante que os haya introducido en ese mundo? Yo en mi caso fue un poco... Sí, a mí yo creo que fue un poco... Yo creo que fundamentalmente recuerdo eso, la pasión un poco y la curiosidad que me despertó los programas de Jiménez del Oso, y luego también el ir encontrando determinada gente y determinadas situaciones que te llaman la atención. Yo sí que creo yo siempre defiendo que esto de la cultura del misterio es un campo genial de aprendizaje. Yo creo que hay pocos campos... No, pero bueno, a ver, una vivencia, haber tenido... En mi caso, fundamentalmente... No, yo... Obviamente, cuando uno es infantil, inconscientemente, o cuando uno... Bueno, creo que el entorno... razón de que puede ser eso, haber vivido algo. En mi caso no ha habido nada... O a través de alguna amistad muy cercana o algo. Lo que comento, en mi caso es fundamentalmente que yo recuerdo el tema de determinadas lecturas que me resultaron muy inspiradoras, el programa de Jiménez del Oso, lo que recuerdo, y el encontrar luego la sociedad para mí fundamental. No has experimentado nunca nada. He tenido cosas, pero no las veo como nada extraordinario. Es que es bastante frío, ¿no? Es que es importante que tengas en cuenta una cosa. Una cosa son tus experiencias personales, ¿me entiendes? Vamos a ver, a través de las experiencias, lo que En un momento determinado la experiencia lo que te puede hacer es te pica a llevar a algo. No siempre es necesaria una experiencia. Vamos a ver, simplemente yo entiendo, yo me pasa un poco lo que él, yo empiezo en las primeras épocas de Fernando, me pica la posibilidad de que hay algo más que la historia habitual que normalmente me están contando, y según voy entrando en ese campo cada vez me voy encontrando cosas que me resultan más interesantes. Claro, yo empiezo en los ovnis y acabo en parapsicología. ¿Por qué? Porque me resulta más interesante el estudio de la persona que de una luz que hay por ahí perdida que no sé si algún día voy a sacar algún dato coherente de ella, ¿me entiendes? O sea, pero no estamos hablando del hecho de, no, es que a mí se me apareció mi abuela y me dijo que... No, esas cosas generalmente no existen. Eso es un mito que se crea muchas veces. Mucha gente dice, no, yo es que mi primera experiencia y desde entonces empecé. No, lo normal es que tú vas evolucionando en un proceso de querer conocer y vas conociendo cosas, y el problema que tiene la parapsicología, como todo este campo, es sencillamente que cuanto más vas conociendo, te vas dando cuenta de que sabes menos y vas abriendo campo. Porque claro, tú empiezas directamente en algo tan sencillo, la parapsicología, 3, 4 datos concretos, y cuando te das cuenta, pues estás estudiando religiones comparadas, estás hablando directamente de todo lo que es la base mitológica, estás hablando de medicina, estás hablando de psicología, estás hablando de infinidad de temas que te vas cada vez más metiendo en ellos porque ves que necesitas para poder entender y conocer eso que tienes delante. Es un proceso de conocimiento puro y duro. No busques la mayoría, la existencia de, es que se me ha aparecido la Virgen. No, a mí no se me aparece. La existencia del tema Ouija, pues sabes tú cómo es eso ya viene de muy atrás, de los tiempos remotos de Pitágoras.
Sí, bueno, porque Fue manifestado... el pionero, más luego la segunda pionera, las hermanas Fox. Sí, no, bueno, pero tienes Bueno, eso oráculos, tiene la... Pero yo en eso sí que coincido con Manuel, para mí el enganche, o sea, para mí yo me considero un junkie del misterio, o sea, esto es sumamente adictivo. Continúa Entonces, tú cuando acabes la de experiencia de la Juanjo, no lo dejes más adicción, tiempo, la esto propia se adicción a estos temas, para mí es la experiencia, ¿sabes? El ir profundizando, el que se te vayan abriendo determinados campos nuevos, eso para mí es toda una experiencia, y para mí es lo que me llena. Yo no necesito que se me aparezca... Hay referencias. un fantasma, ¿no? Te quiero decir... Pero no, que hay otras personas que dicen, sí, pues si no tienes una experiencia parece que no puedes... No, hay muchas cosas que yo estudio la historia y no necesito haber vivido en el siglo XII. Ni tienes que ser... Si tú puedes ser psiquiatra y no estar loco, Claro. por ejemplo. Bueno, después del chiste fácil, me vais a perdonar, voy a indicar a los señores del fondo que se añaden a nosotros, al señor Juan Ignacio Cuesta y a Zor, que bueno, también son miembros de este grupito de las 22 almas, pero vamos, no he hecho a nadie, que quede claro. No, porque David nos tiene que contar también algo. Sí, no, pero... Yo me levanto, no, ¿y dónde les te dejo vas? yo me quedo aquí a un ladillo. Bueno, Por el centro. yo me tengo que poner en el centro, sí, que me han dicho que yo soy el centro. Hala, sigo manteniéndome en el centro. Hala, te puedes... Muchas gracias también por estar aquí, Juan Ignacio, José. Lo menos que podíamos hacer. Muchas gracias. Es un placer y bueno, yo es que me estoy empezando a emocionar y eso es malo, ¿eh? Yo lo digo ya. Bueno, quizá podríamos seguir con David. David, como he dicho, es periodista. Ha tenido 2 programas de radio. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, hemos Periodista presentado, de los buenos, no, porque periodista de los hemos buenos. presentado a un médico, a un historiador y ahora pues tocaba un poco un periodista que también Hombre, tiene que haber de todo en todos los es sitios. es importante, Pobrecito, ¿cómo le tomamos el pelo? porque creo que la labor de los periodistas, Sí, y lo y si digo, lo piensan en el fondo. Ya os engancharé la próxima comida. decía que es importante que además de la, bueno, que es importante la visión de un periodista y más cuando se tienen programas de radio donde se divulgan los temas que llamamos misterio, así entre comillas, y de historia también. Entonces David es un apasionado de los ovnis, que me consta, quizá la culpa la tenga un poco, bueno, pues algunos investigadores antiguos, ¿verdad? Y algunos de sus libros. Sí, a ver, sí, el tema OVNI es uno de mis grandes pasiones, pero me interesan también otros muchos temas. Pero sí es cierto que quizá mi tema favorito es el asunto OVNI por una serie de cuestiones que no voy a empezar a contar. Porque yo lo que quiero, he estado un rato callado, es empezar a darle caña a estos 2 señores. Porque hay una Lo cosa sabíamos. importante, y sobre todo teniendo en cuenta la presentación del libro al que nos referimos, que es 22 almas, que es un libro fantástico. Y es que de las 22 almas, salvando a Manuel Berrocal, a Juanjo Sánchez Ora, a Manuel Carballal y a alguno más que directamente incluso se dedica a otras cuestiones muy interesantes, pero que está un poquito fuera de lo que llamamos misterio, es que las otras 18 son divulgadores o periodistas. Entonces, claro, es interesante que exponer un poco todas las vertientes, ¿no?, para poder representar de alguna forma lo que aparece en el libro. Yo tengo que decir una cosa, yo no estoy de acuerdo con gran parte de las cosas que suelen comentar Juanjo o Manuel Berrocal, pero a la vez tengo que decir... Uy, uy, uy. Dejadme continuar. Yo esto no me lo espero. Guerra directa. Recapitulo. Hay muchas de las cosas, o varias de las cosas que dicen gente como Ya pasamos a ser gente. que yo no comparto, ¿no? Pero también tengo que decir que gracias a personas como ellos, a mí me han cambiado bastante la perspectiva de cómo enfocar a veces estas cuestiones. Es decir, yo creo, y ellos me han enseñado algo muy interesante y muy importante, y es que si estás empeñado en el mundo de la divulgación o del periodismo, como es mi caso, simple y llanamente siguiendo una única dirección y no contando con diferentes visiones o versiones de los hechos, estás muerto directamente. Entonces, a mí me parece muy interesante el hecho de que haya personas, como en su día conocí a Juanjo, poco después pues empecé a tener una relación con Manuel Berrocal, que a mí me han cambiado mucho la perspectiva. Dicho esto, creo que el periodismo no es está un tanto satanizado por las personas que se dedican a estas cuestiones, ya sea en la investigación o en la divulgación,
desde el punto de vista científico. Es perfecto que la ciencia sea, yo creo que la herramienta más interesante para encontrar respuestas. Yo estoy de acuerdo con ellos. Pero la divulgación también es importante, y es tan importante como que personas como Carballal, Berrocal y Juanjo se dedican a la divulgación, y son excelentes divulgadores, con lo cual el periodismo yo creo que es una herramienta no a tener en cuenta, sino fundamental. En todo esto es algo que podrá matizar Juan Ignacio Cuesta, que de hecho bueno, pues, dirige máster de periodismo y cosas parecidas, ¿no? Un periodista clásico de estas cuestiones. El periodismo, hace poco volví a ver una serie de televisión fantástica, se llama The Newsroom, creada por un... Creía que ibas a decir Expediente X. No, Expediente X está un poco vinculado a los inicios. Está bastante el periodismo. Desayuna con Expediente. The Newsroom es una serie creada por un tipo que yo admiro, que es Sorkin, y él decía una cosa, y a eso me lleva una reflexión. Básicamente lo que se puede sacar en claro es que el periodismo no es la mejor profesión del mundo. No lo es. Pero podría serlo. Yo creo que es una reflexión muy interesante y que perfectamente se puede aplicar a estas cuestiones y algo que vais a ver muy bien reflejado, insisto, en la mayoría de esas 22 almas que se dedican a la divulgación o al periodismo. Considero que el periodismo es una forma muy interesante, no perfecta, no lo es, pero lo podría ser, gracias a personas que opinan de una forma diferente a lo que opinan Juanjo Sánchez Oro y Manuel Berrocal, y también teniendo en cuenta lo que opinan personas como Juanjo Sánchez Oro y Manuel Berrocal. Creo que se me está entendiendo lo que digo, ¿no? El periodismo es una herramienta fantástica para analizar estas cuestiones, sobre todo porque son lo suficientemente polémicas y con posturas lo suficientemente antagónicas como para poder mostrar las diferentes visiones o versiones de un hecho y que sea el oyente el que cuando menos conozca las dos visiones, cosa que no se suele hacer por desgracia en la profesión periodística destinada a estas cuestiones. Se han ido haciendo cosas muy interesantes, se hicieron en su día y se siguen haciendo en los últimos años, pero creo que es una herramienta muy interesante para dar a conocer al público lo que se cuece, lo que se está investigando, lo que se puede llegar a divulgar relacionado con estas cuestiones, siempre dando todas sus perspectivas. Y eso lo hace no un investigador como tal, no un divulgador como tal, sino eso lo hace, o el deber al menos de hacerlo, es el de un periodista. Con lo cual yo creo que es fundamental la profesión periodística a la hora de abordar todas estas cuestiones, ¿no? Y poco más. Yo como periodista, como decía Marta, he tenido la suerte de presentar o dirigir algunos programas de misterio. Hay uno de que estoy, pues de todos estoy muy orgulloso, ¿no? Pero aprovechando que está aquí Juanjo, de que estoy especialmente orgulloso, que es Dimensión Límite, un programa que durante 3 temporadas, no 2, Juanjo, por cierto, matizo ese error que hay en el libro, durante 3 temporadas Juanjo Sánchez Oro y yo estuvimos copresentando y en el que ofrecíamos precisamente divulgación sobre estas cuestiones, dando todas las visiones posibles de las mismas, para que, insisto, sea el oyente el que, ya con toda la información, no negándose en nunca una parte de la misma, saque las conclusiones pertinentes. En eso os puedo decir que es la realidad absoluta. Si tenéis humor, hay un programa de 8 horas dedicado a Belmez en el que se trata totalmente toda la historia. Bueno, eran 2 programas, 2 partes, más que nada, no os asustéis, ¿no? Pero son 8 horas. Sí, sí. También hicieron especial sobre la... Bueno, iba a decir medium. Sí, medium. Ella se presenta como tal, sí. Se presenta como tal, medium Angersman, Mediumista, que estuvo haciendo programa en Telecinco y que... Y de que se hizo un buen trabajo periodístico, Entonces, no de investigación como tal, sino periodístico. donde se da a conocer una serie de circunstancias, porque os invito a que escuchéis ese programa especial de Dimensión Límite. Y solamente voy a dar unas pinceladas, y es que Juanjo acudió a uno de estos programas por curiosidad, como el que no quiere la cosa, para ver qué se cocía dentro de un programa de Más allá de la vida, creo que se llamaba, Sí. entre el público, para saber si era cierto o no era cierto, o encontrar algún tipo de evidencia de que lo que hacía esta señora con un invitado delante podía ser cierto o no, que se comunicaba con un familiar difunto. Y ahí lo dejo porque yo espero que escuchéis ese No, pero Dimensión. déjame una cosa, porque además eso es interesante. A ver, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho David del periodismo, porque yo me refería
él ha puesto titulares en mi boca que no corresponden a todo periodista, y entonces... Bueno, cosa que nunca hace el historiador. El historiador nunca opina de forma sesgada sobre un conflicto u otro. No, por supuesto, Vale, eso hay que dejarlo por supuesto que no, por supuesto que no. Él se fundamenta en los datos históricos, y si no se los inventa. No, me refiero a que yo hablaba de cierto tipo de periodismo. O sea, que, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que dice David, y de hecho, ¿qué? Eso no es un tipo de periodismo. Ahí está mi compañera Elena Merino. Eso es hacer mal periodismo. Efectivamente. Por supuesto, pero es lo que hay, sí, pero es lo que hay, por eso digo que, no, y yo digo que lo entiendo, pero si yo lo único que he dicho es que no me identifico con él, y entiendo que hay un periodismo muy narrativo, muy de primera persona y tal, y que me parece estupendo, y que además es la manera, pero es incluso también ahora mismo la forma de hacer ensayos, incluso ensayos así muy sesudos, te piden de alguna manera que cuentes un poco la peripecia de cómo estás haciendo la investigación, de lo que te has encontrado y tal. Pero es un tipo de narrativa que a mí no me gusta. Pero es una narrativa que se emplea en otros tipos de periodismo y que en este caso concreto, bueno, pues es una narrativa que funciona muy bien. Eso no quita para que pueda haber otro tipo de narrativa como la que tú mismamente Pero no, voy a lo de Danger Main porque me parece interesante, ¿no? Para que veamos un poco el punto. Nosotros el tema de lo de Danger Main fue que vemos el programa en un canal general, en Telecinco y tal, y quedamos flipando, absolutamente, porque, joder, esta mujer lo acierta todo, tal y cual. Y lo que observamos es que en el mundo del misterio y en el periodismo del misterio a nadie le interesaba eso, y no lo entendíamos. O sea, vamos a ver, yo entiendo que hay gente, y todos lo conocemos, grupos que se van a 70 kilómetros, 100 kilómetros a hacer psicofonías a un despoblado, y tienen un caso absolutamente espectacular, y nadie mueve un dedo por investigarlo. Entonces no lo entendíamos. Así que lo que hicimos fue a ponernos en contacto con la productora y meternos en el programa para ver qué es lo que estaba pasando. Pero nadie hizo nada de eso. Entonces, eso es un poco también cosas que nos asombran y tenemos que marcar también un poco cuál es el pulso de cómo funciona el misterio. Hay mucha gente que lo que quiere es vivir la experiencia del misterio. Les llena mucho más el irse a un despoblado, a un sitio abandonado, a pasar una noche de botellón paranormal, y lo viven mucho más. Y es perfecto, o sea, es absolutamente lícito, porque todos hemos hecho ese tipo de cosas. Pero a mí por lo menos, y a David en eso también coincidíamos, nos interesaba ver qué hay de verdad detrás de estos fenómenos. Son dos actitudes perfectamente lícitas. O sea, hay gente que le gusta la ciencia del hormiguero y hay gente que nunca iría a un laboratorio a ver qué es lo que pasa. Y es perfectamente lícito. Pero nos llamaba un poco la atención de realmente cómo se está moviendo esto del misterio. Y fue por eso por lo que fuimos, o sea, y por lo que iniciamos en investigación con la Danger Main. Porque para nosotros era un fenómeno tan espectacular como Uri Geller en su tiempo. O sea, no había habido en España algo tan potente en este nivel, nada, o sea, y absolutamente... El problema, la posible explicación a lo que comentas es que no muchas personas interesadas en hacer ese tipo de bueno, pues indagaciones o experimentaciones en sitios abandonados, que son absolutamente respetables, y que muchos de ellos consideraban que Danger Main, eso que salía a la tele, era un fraude. Y es muy interesante que lo consideren. Lo que pasa es que una cosa es lo que tú creas saber y otra, periodismo al alza, lo que puedas demostrar. Y es lo que nosotros intentamos hacer a la hora de meternos a hacer esta investigación periodística sobre Danger Main en Dimensión Límite. Muy bien. Aquí tenemos también, ¿quieres decir algo? No. ¿Os habéis dejado con la duda de lo de a qué conclusión llegasteis? Pues tienes que leerte 22 almas. No, que 22 almas y No, ha dicho claramente... Hay tres programas de radio donde está todo explicado ahí. En internet lo tenéis. Dimensión Límite, ponéis, vais al iVox. Danger Main Y hay conferencias grabadas y vuestras. También. Simuladores de misterio, que estamos... Conferencias o tres. también nos acompaña otra alma de este libro que es José de Zor, él es hipnólogo clínico y es también era una parte fundamental porque 22 personas cada una somos de un padre y una madre, evidentemente nos puede unir el misterio, nos puede unir la historia, nos puede unir el periodismo, la divulgación, pero todos somos diferentes. Pero en cambio siempre hay un hilo conductor que nos ha unido y en este libro pues ocurre esto. Entonces, José, aproveché, quiero recordarlo, un viaje que hizo a Cataluña, porque yo vivo en Barcelona, y vino a casa a pasar unos días, no sé si te acuerdas, José. Conocí a Yuc. A Yuc, a Con él, a Beethoven, a su perro y al gato, ¿no? Da Vinci. Eso, Da Vinci y Ramsés, sí. Y Ramsés. ¿Y hubo hipnosis o no hubo hipnosis? No. De los gatos. Bueno, y entonces fue bueno, todas las entrevistas estaban hechas en un clima propicio
para sacar ese lado más tierno, ¿no? Y José me contó unas historias súper interesantes, aparte de su gran trayectoria profesional como hipnólogo clínico. Él es de Albacete, también me demostró todo lo que ama a su tierra y todo lo que representaba también un poco, es una parte tuya, ¿no? ¿Qué nos quieres contar, José? Bueno, yo os quiero decir que sobre todo lo que a mí me ha dado el misterio son buenos amigos. Y aquí este es un ejemplo, todos los que estamos aquí, de eso, ¿no? Es la parte más bonita que yo he sacado. El que me he encontrado con personas que como yo son o somos muy curiosos, que no nos quedamos en la simple apariencia, que nos gusta rascar a ver qué hay detrás de las cosas, y eso es con lo que yo particularmente me quedo de todo el misterio. Y sobre todo también he encontrado mentes muy preclaras, de las que algunas hay aquí, mentes muy brillantes, de las que he aprendido y sigo aprendiendo mucho y seguiré. Y como han dicho aquí mis amigos, pues el misterio ha sido la excusa después para aprender un montón de cosas más, para aprender historia, para aprender ciencia, para aprender medicina, para aprender sociología, no para dedicarme a lo mejor completamente a ello, pero sí para ampliar mi cultura general. Y eso es lo que más me ha enriquecido, el conocimiento y la amistad. Bueno, y todo empezó en Albacete, hace muchos años ya tengo 53, yo tendría 17, 18 años cuando me encontré con una fotografía de Margarita Ruiz de Liori, la marquesa de Villasante, baronesa de Alcalí y vizcondesa, digamos que era. Casi nada. ¡Qué bien! Casi nada. Me impresionó la fotografía de aquella mujer tan hermosa, tan guapa, ¿no? Reportaje de la periodista Tita Martínez, de La Voz de Albacete, ya desaparecida. Y empecé a investigar porque aquella mujer estaba relacionada, me sonaba a mí que estaba relacionada con el famoso caso Humo, que aquí nuestro amigo Juan Ignacio Cuesta pues también ha investigado mucho. Y ese fue mi introito en el mundo del misterio. Y a partir de Humo, de la marquesa, de los ovnis, vino la parapsicología, vino el esoterismo, me metí en 1001 sectas, en algún grupo satánico también, me llegaron a drogar, vi toda clase de cosas, en fin, el anecdotario puede ser muy extenso. Y fue más en la primera época de mi vida, luego ya me dediqué pues más un poco a mi profesión, a la psicoterapia, que ejerzo sobre todo con hipnosis, que es, digamos, mi especialidad, y es en la hipnosis donde yo me he encontrado los misterios más curiosos para mí, ¿no? Pues os voy a contar, viene en el libro, pero bueno, lo voy a adelantar. El que más me ha impresionado y que nunca se me ha vuelto a repetir, ¿no? Por aquella pregunta que hacía un amigo nuestro, que hacéis a otro de los contertulios, oye, ¿y a ti cuál es la experiencia que más te ha impactado? Pues bien, una ciudad, retroceder 20 o 25 años atrás, una ciudad pequeña, perdida en la Mancha como es Albacete, no había internet, no teníamos estos avances tecnológicos, chicos provincianos, la verdad es que son un poco brutos los de Albacete. Ahora, los de ahora ya no tanto, pero los de aquella época éramos un poco brutos, ¿no? Imaginaos, y de repente, bueno, pues había muerto el general Franco, no se encontraban libros de estas cosas, no había revistas, empezó a salir Mundo Desconocido, empezó Antonio José Alés, que fue el primero en la radio y a mí me fascinaba, y entonces buscabas como podías, ¿no? Y se empezaron a formar grupos a través de Mundo Desconocido y alguna otra revista que salió, pues de los anuncios por palabras, pues contactabas con gente de un montón de sitios y te tirabas horas escribiendo cartas, haciendo fotocopias de información, las intercambiabas y así se empezaron a investigar ese tipo de cosas, ¿no? Era una época muy romántica. Y avanzado ya un poco eso, en una hipnosis pública que hice en el Hotel Los Llanos, estaba nuestro amigo Iker, todavía no era tan famoso, y había más gente por ahí, ¿no? Y yo tenía una conocida que era Gloria, no recuerdo el apellido, bueno, estaba allí, en la hipnosis pública salió otra gente, suelo hacer cuando hago demostraciones, las hago en público, pero Gloria fue la que mejor hipnotizada se quedó, ¿no?
Y entonces hice una hipnosis regresiva. La llevamos atrás en el tiempo, normalmente ya un recorrido por la edad, luego intrauterino, y luego a ver si ha sido, si es que ha habido algo antes, o la mente recuerda algo antes, ¿no? Y efectivamente esta recordaba que había, bueno, que era una chica joven que había vivido en una ciudad que era Bremen, en la antigua ciudad de Bremen. Bueno, si tú sabes todo esto y vives en esa ciudad, sabrás contármelo en tu idioma. Dice, sí. Bueno, pues cuéntamelo en tu idioma. Y entonces empezó a hablar en algo que parecía alemán. Obviamente nadie nos enterábamos de lo que estaba diciendo aquella chica, que yo sepa, excepto una persona que ahora os contaré, nadie sabía qué estaba contando, y al cabo de 5 minutos, como no nos enterábamos, pues le dije, cuéntanos lo que has dicho, pero en castellano. Bueno, os digo que la habían obligado a casarse con una especie de señor feudal que tenía un ahijado que se llamaba Sigfrido. Sigfrido era de su edad, se escaparon, la cogieron, a Sigfrido lo metieron en un torreón preso y a la otra la quemaron. Y en ese momento ella empezó a gritar la secta de la hipnosis, ¿no? A mí me impresionó porque nunca me había sucedido eso. Y ahí acaba la cosa, excepto ya en el turno de preguntas, un señor, la explicación que yo digo, bueno, pues ya veis un posible caso de xenoglosia, donde se habla alemán. Y se habla un señor, no, eso no es alemán. El señor era el cónsul honorario de Francia en Albacete, tenía varias escuelas de idiomas, se dedicaba a idiomas, y dice, no es alemán, es sajón antiguo, probablemente del siglo XVII. Aquello se grabó, hizo la traducción, se correspondía con lo que nos había contado el castellano. Os doy fe de que yo conocía a Gloria de hacía tiempo atrás y no había ido, tendría 17 años así, no había ido más allá de la región de Murcia o de Madrid. Por supuesto no había estudiado alemán y yo no, hasta hoy no he dado explicación a esa xenoglosia, que para mí es la única. He tenido varias, pero la única que tiene tintes de ser curiosa y verdadera, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pues me fui metiendo en otras cosas hasta hoy en día. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Sí. José? Y luego cuando seguiste indagando con esa persona, a ver si podías sacar más información. Te confieso que me dio cierto temor y lo dejamos ahí. Vaya por Luego seguí, más adelante, pasado un tiempo, se sigue haciendo xenoglosias con otras personas, pero no... Y haciéndolo aparte de una primer vida anterior, ¿no llegáis a intentar indagar más profundamente, ya que os gusta más Haciendo hipnosis regresiva puede llegar a muchos sitios. Lo difícil es, cuando trabajas con hipnosis, no sabes hasta qué punto es una creación de tu propio cerebro o esa información viene de algún sitio, digamos, real, ¿no? Y otra pregunta, dentro del campo de lo que es el tema hipnosis, cuando nace un niño, a lo mejor habla en otro idioma a los 5 años o 6 y demás, ¿por qué es posible eso? ¿Usted qué es? No. A ver, hay muchas teorías. Puede ser... Primero habría que comprobar que realmente se produce ese idioma y que ese niño, esa persona, no lo ha estudiado, ¿no? Para que haya ahí un componente paranormal. Pero está la famosa teoría del campo sí, que de alguna forma tu cerebro, tu mente conecta con algún tipo de lugar o de dimensión en el universo donde está ese conocimiento y tú lo recibes y eres capaz de transmitir esa información intuida a un idioma, pero eso nunca tampoco se ha podido comprobar. Pero eso entra dentro del campo de la hipnosis, o sea, estando... Vamos a ver, la hipnosis es la técnica que te permite acceder a esos estados alterados de conciencia donde tú puedes investigar todas esas cosas. Sí, la hipnosis es una herramienta. Manuel lo conoce muy bien, ha trabajado mucho. Yo te quería comentar, bueno, sí, acaba, perdona. No, que él sí que ha trabajado muy profundamente. Te quería comentar, mira, el estudio más profundo que hay sobre la supuesta... el hablar otros idiomas al poco tiempo de haber nacido, le realiza Jan Stevens en la Universidad de Virginia, sobre todo en el campo de supuestas reencarnaciones. Todos los casos que él recupera, estoy hablando de originariamente son 600 casos los que empieza, luego posteriormente continúa el grupo de trabajo, total que llegan, me parece que son
En total, la última referencia que tengo es unos 7.500 casos de supuestos casos de reencarnación existente, en los cuales hay, me parece que era alrededor de un 2% de supuestos casos de niños que hablaban otro idioma al poco tiempo. El problema estaba que cuando eso se estudió de verdad, no había ninguno. Bueno, hablar otro idioma y saber dónde han vivido, etcétera. Eso es otra cosa. Hay personas que también... Pero en particular, lo que es el idioma, no había ninguno que fuera verdad. Decían que hablaba, ¿me entiendes? Bueno, eso es muy típico. O sea, por ejemplo, dentro de lo que son las eternas posesiones diabólicas, inmediatamente, no, es que yo la más graciosa es cuando a mí un supuesto señor que hace años iba de exorcista me dice, no, yo tuve un caso en que una mujer hablaba en mesopotamio antiguo, y yo me quedé así como diciendo, coño, si no sabemos ni cómo es el mesopotamio, el más moderno, ¿cómo iba a saber cómo era el antiguo? O sea, vamos a ver, entendamos que cuando hablamos de ciertas cosas, o sea, las cosas hay que demostrarlas. Yo te puedo decir lo que quieras, yo te puedo contar todas mis batallitas del mundo, pero si no tiene una base, una demostración y demás, lo siento mucho, no deja de ser nada más que una curiosidad que yo cuento, pero eso no lo puedes aceptar. Yo ya te digo, a mí los trabajos de Ian Stevens me parecen francamente interesantes, muy dignos de tenerse en consideración. Y si este señor me llega y me dice directamente que siempre que se ha hablado de una supuesta xenoglosia, es decir, hablar de un eso, en realidad no ha existido, yo le creo por encima de todo. Yo si queréis, puedo contar una anécdota muy divertida que nos pasó con José de Zor, en un congreso en León. ¿Lo recuerdas, no? El primer congreso al que fuimos en León. Porque, claro, yo con el tema de hipnosis he visto muchas cosas, sobre todo de hipnosis espectáculo, ¿no? Y era un tanto escéptico con el tema de la hipnosis hasta que conocí a José de Zor. A mí este señor me dejó completamente impactado. Vamos allí, nos juntamos varios compañeros y las personas que organizaban el congreso, que hacían un programa que se llamaba Rumbo Infinito, no recordar, y la noche antes pues nos reúne a todos en el programa de radio y comentamos un poco cómo va a ir el congreso. Y entonces ahí surge algo muy interesante, estaba también Juan Miguel Marsella presente, y Juan Miguel dijo, pues yo no quiero ser escéptico, pero es que a mí siempre que me han hipnotizado nunca me han dormido. Entonces a mí se me ocurrió hacer un reto en antena. Digo, bueno, como va a estar José de Zor, que habla de hipnosis, y va a estar también Juan Miguel Marsella presente, digo, ¿por qué no hacer la prueba con Juan Miguel? ¿Tú te prestas? Dices, sí, yo me presto. Entonces José de Zor aceptó el reto. Entonces cuando llega el momento de la conferencia de José de Zor, una conferencia magnífica, una parte como suele hacer, una parte teórica, una parte práctica, y ahí, bueno, pues se presta voluntario como sujeto experimental Juan Miguel Marsella, un tipo que aseguraba que le habían hipnotizado montones de veces y nunca habían conseguido nada. Este señor consiguió que Juan Miguel Marsella se quedara como una tabla en cuestión de segundos. Hicimos lo típico, ¿no? De entre varias personas, cogerle una tabla, se le pinchó, no notó absolutamente nada y se quedó alucinado. Pero es que la cosa no queda ahí. Luego sale otra persona, a la que hipnotiza José de Zor, y esta persona empieza a hablar como un inglés raro. Un inglés como muy marcado. Ahí estaba otro compañero que era Iván Figueiras, que todo idioma sabe bastante, y dice, uy, perdona, eso no es inglés, eso es como irlandés. Y resulta que la persona estaba diciendo algo relacionado con Irlanda, tío. Y todo eso pasó delante nuestra, además Juanjo también estaba presente, no quiero recordar. O sea, quiero decir que es muy interesante el cómo puede enfocarse todo este tema de la hipnosis y cómo cuando te encuentras con alguien como José de Zor, que hace, digamos, esas prácticas con personas que conocemos muy bien y que sabemos que no son fácilmente sugestionables, que digamos, caen a la primera, pasan cosas muy curiosas, así como el caso de xenoglosia extraño, de la persona que empezó a hablar en Irlanda cuando nunca había viajado, me parece que ni a Irlanda, ni a Reino Unido, ni a ningún sitio parecido, y empezó a hablar en una especie de irlandés un tanto curioso. Eso lo presenciamos varias personas, entre los cuales estamos aquí varios de ellos, ¿no? Bueno, pues tenemos también a nuestro querido Juan Ignacio Cuesta. Creo que no le hace falta tampoco mucha presentación. Pues no. Porque vamos a decir otra cosa, ¿no? Así que yo no te voy a preguntar porque yo quiero que cuentes, porque eres un libro abierto y... Bueno, pues desde que esta entrevista se hizo. Ha llovido, ¿verdad? O la fuisteis recogiendo poquito a poco. Hasta este momento han pasado muchas cosas. Muchos años, porque yo soy un poco el decano dentro de todo este mundillo con Enrique de Vicente. Nos hemos ido haciendo todos un poquito mayores. Y yo personalmente ahora que me acabo de jubilar... Se dice con experiencia, no mayores.
Y yo precisamente ahora mismo que me acabo de jubilar, pues estoy en un momento de transición extraño y de confusión que no se podrían explicar gente a la que no nos vemos desde hace mucho tiempo, como Mónica Terrón, por ejemplo, que está aquí, Helen Canas, en fin, nuestra amiga Elena Merino, y todo lo que estamos por allí, pero todo el mundo sí que sabe que mi relación con el mundo del misterio empieza, tal y como tiene recogido José Juan Montejo en sus trabajos. Aquí presente, además, está por ahí. Cuando yo inicié mi andadura en una especie de secta extraña, que realmente no era una secta, lo que éramos era una banda de estúpidos que nos metieron en la cabeza la falsedad del planeta 1 y que nos llevó a pasar mucho tiempo en investigaciones tratando de encontrar la pista de un tal Saliano, que era una especie de humita que venía de una estrella que había en el espacio exterior, pero que realmente no era nada más que una estafa en la que caímos todos y que en definitiva se demostró que no era nada más que un caso de pederastia. Y a partir de aquello, bueno, entonces no era pederastia. La verdad es que en aquellos momentos no existía una legislación clara en este sentido y entonces todas esas cosas podían suceder. Antonio Saidotor, que el madre, que le llamaban, bueno, lo único que pretendía era abusar de todos nosotros, pero sí que es verdad que creo en nosotros de alguna manera la chispa que nos ha traído, o por lo menos a mí me ha traído hasta aquí, pero que yo la tuve apagado durante muchísimos años hasta que me fui encontrando con personajes como Javier Sierra, como José Lector, por ejemplo, ha contado la anécdota de la famosa regresión. Yo estaba presente. ¿Recuerdas que fue en la luz del Pardal? ¿Lo recuerdas? Una noche, por ejemplo, memorable en la que yo aparecí saltando por los riscos como si fuera un fantasma. ¿No recordáis alguno que estuvisteis también con una gabardina llena de whisky? Bueno, para que luego digan que el misterio es muy serio y todo esto, ¿sabes? Sí. Bueno, pero realmente mi relación con el mundo del misterio es una relación escéptica que está relacionada fundamentalmente con los lugares mágicos y sagrados. Y es que precisamente se dio la coincidencia en un congreso en Alicante de que yo me encontré con Marta Envid, que era del pueblo donde justamente yo tuve la primera huerta que tenía que ver con aquellos extraterrestres que no existían, que es el pueblo de Huerta Pelayo, uno de los lugares posiblemente más bellos del mundo, y no quiero exagerar. Un lugar recóndito, apartado recóndito y escondido. de todas partes, ahí en medio del Valle del Tajo con su puente de Tahuel. Lo decimos porque le conocemos todos, que quede claro. Y llegar allí es una aventura, vamos. Hay que perderse para llegar, pero perderse. Joder, no te digo nada. No, allí no merece la pena hacer un buen botellón. Allí no merece la pena mirar las estrellas de noche y embelezarse de alguna manera. Igual que los Ancares del Bierzo. También los Ancares del Bierzo y Babia y tantos otros sitios. Es uno de esos sitios, como decimos en Albacete, no Ancadios, sino más para allá. Lo que sí que es cierto es que yo descubrí en aquel pueblo y en aquellos momentos que había lugares que no eran exactamente igual que los demás y que estaban determinados por una serie de fuerzas, por una serie de energías, por una serie de elementos que eran capaces de transformarte de alguna manera, y así pues es cuando recibí la inspiración de ponerme a investigar sobre todos ellos y escribir todos los libros, desde el primero que fue Lugares de Poder hasta el último que es el que está ahora mismo en la calle, que se llama Lugares donde no ir de noche. Que os quede claro, es último premio Enigmas, el libro que acaba de decir. Y la única cosa que, aparte de las preguntas que me podéis hacer, todos en este sentido, lo único que tengo que decir en este sentido es que los lugares en los que vivimos, sobre todo en este país que está prácticamente deshabitado, es lugares determinados por el telurismo, por esas energías que hay inmanentes en la Tierra y que de alguna manera nos van transformando poco a poco, porque según dice el diccionario de la Real Academia, telurismo es la influencia que tiene la Tierra sobre quienes estamos encima. Entonces, todos, absolutamente todos, somos hijos de esa relación fraternal y hermanada con las energías que son de alguna manera la base de toda nuestra existencia y que son aprovechables, que están ahí
y que podemos utilizarlas. Y si leéis el libro de Marta podréis ver cómo además en su pueblo está uno de esos ombliguillos del mundo, donde uno puede encontrar uno de esos lugares donde ponerse en relación con lo que va más allá, con el mundo de lo trascendente. ¿Y a qué lugar no irías por la noche? Bueno, por cierto, Marta tiene el libro Historia de Huerta Pelayo también. Sí, efectivamente, que lo publicó Antonio Herrera Casado en los libros de Guadalajara, también un libro muy interesante que habla de lugares ya desaparecidos, olvidados, como los Casaricios, un lugar donde hemos estado juntos, incluso con su niño pequeño. Bueno, no, la verdad es que hemos vivido muchas aventuras. Un momento, porque se nos está acabando el tiempo, me pediría que por favor, María José y Fede, divulgadores del misterio, han sido parte de este libro, son parte y alma de este libro, con lo cual me gustaría también que salieran, nos contaran alguna cosa ya y que acabara Juan Ignacio de contarnos alguna cosa más, por favor, que queremos seguir escuchándote. Bueno, lo único que puedo añadir a lo que he dicho es que en un mundo tan confuso como en el que hemos entrado ahora mismo, con tantos cambios, con tantas transformaciones y con tantos elementos que se están añadiendo a todo esto, el futuro es verdaderamente extrañamente complicado de determinar por dónde camino nos va a llevar. Tanto la climatología que se nos ha disparado como las mentes nos llevan por derroteros absolutamente inescrutables. De tal manera que siempre diré lo mismo. Aquí, con tanto periodista del misterio, el verdadero misterio lo llevamos aquí, encima de los hombros. No somos tantos, ese es el problema. Vale. Estamos más representados. Pero sea como sea, el verdadero misterio lo llevamos encima de los hombros y lo llevamos puesto todos los días. Ese es el auténtico misterio. El que está ahí dentro. Sí, señor. ¿Alguna cosa más? Pues poco más porque estoy en proceso de reciclado. Poco a poco. Muy bien. Parte de... Y tenemos a media mitad de divulgadores del misterio, Fele. Es que estoy grabando. Luego nos cambiamos. Bueno, de la cámara. María José Fernández. ¿Qué quieres que te cuente? Que no te ha contado ya. María José Fernández también es una de estas almas, porque también hay mujeres en este libro, alguna que otra, en menos cantidad, pero hay alguna mujer. Y de la entrevista a María José, que también fue aquí en Madrid, hay un recuerdo que bueno, quizás me gustó muchísimo, porque ella también es de un pueblo de Guadalajara, y yo todo lo que tenga que ver con Guadalajara y su provincia, pues ya lo sabéis, ¿no? Y María José también es de un pequeño pueblecito con muy poquitos habitantes, pero donde ha pasado años muy importantes de su vida y que quizá te han forjado un poco quién eres hoy día, ¿verdad? Bueno, he pasado los 6 años primeros, enteros, hasta que me vine a Madrid. Luego hasta los 16, 17 años, los veranos allí con mi familia. Luego me hice una casa allí, luego la perdí, pero tengo la de mi madre. Y ahora casi no voy por el pueblo, pero como decíamos antes en conversación con Manuel, los 6 primeros años de tu vida no te dejan marcado para siempre. Te marcan. Así que me acuerdo un día que vi una conferencia de Juan Ignacio en Los Espíritas y empezó a poner todos los paisajes que veía yo de los pueblos alrededor del mío y empecé a reconocerlos todos. Y te lleva otra vez allí. Y cuando fui a Huerta de Pelayo por primera vez, que ya llevo yendo 3 o 4 veces al año, ¿no? Bueno, cada año, seguidos, son los mismos paisajes que por la zona mía. Ten cuidado con las zarzas. Que bueno, No, por favor. sí, hubo una anécdota muy grande, la podemos contar hoy, ya que estoy sana y salva, que como esta mujer es como una cabra loca, y pues nos subió a Manuel, a Fede y a mí en una de estas excursiones a ver... exactamente qué era. Eran unos restos unas que cuevas yo creo que son primitivos, donde hubieron asentamientos centineros. Y bueno, yo soy... Bueno, ya hemos hablado muchas veces, posiblemente carpetanos. Bueno, la historia está a tomar por saco y así. Y una
una cuesta así que encima había, ni se sabe las hojarascas que estaban por ahí. Hojarasca, bueno, uno. yo subí muy bien, pero bajé fatal. No Y no bajó. y Rodó directamente hasta la primera zarza que fue la que le paró. no me maté de milagro porque me paró una zarza, con lo cual me hice menos la corona de espinas, creo que de verdad. Manuela arriba del escalón anterior alucinaba y ella histérica perdida pegando gritos. Fedela dijo que te calles. y yo Hombre, la verdad, me dio el ataque de risa porque dije os puedo decir que la tonta. situación fue complicada, Sí, porque claro, sí. yo acabé bajando como pude para sujetarla, para que no se metiera nada, clavar lo que eran los pies, que tuve la suerte de encontrar el apoyo en 2 piedras, y allí sujetándola a pulso para que el resto fueran quitando rama a rama de la zarza para poderla pelar a la pobre, para poderla sacar allí. Bueno, fue una historia que... Sí, luego ya bajamos, Los peligros del misterio. bajamos abajo y como huerta... Esa es la parte del misterio que nunca contamos. Exactamente, la vamos a contar porque esa no la conté en el libro. Esta es esa Esta parte. es nuestra. Y bueno, al llegar a la plaza del pueblo, pues la plaza del pueblo es muy chiquitita y la gente en verano se sienta en todos los polletes, esos que de piedra. Y claro, yo llegué hecha un Cristo bendito, ahí sacando Menos la cruz llevaba todas las llagas. Sí, por aquí no me hice nada, la corona. Y ahí Fede sacando su SD y yo dije que me cure el doctor. Os podéis imaginar, en medio de allí del pueblo, yo allí eso, y todos pasaban y mirando como diciendo, ¿y esta qué le ha pasado? Y a mí no me dolía nada, era unos cozorcillos lo que Sí, tenía, ¿no? ¿no? Y me dio un ataque de risa que que me pongo muy fría cuando me pasan cosas raras de estas. Y dije, bueno, no me he muerto, pues vamos a seguir, ¿no? Y esa fue una anécdota muy bonita. Otra que quisiera contar... Preciosa. Bueno, Vamos a ver, luego si tuve no te que- caes en una zarza, no tienes derecho a estar en el misterio. pero Lo siento. escucha que al Así año que ya siguiente sabes. Se cayó ella Solo en fuera- la misma solo fuera una. zarza. Al año siguiente se cayó ella en la misma zarza que me contó cuando vino a Madrid y luego más cosas que le pasaron, que esa no la vamos a contar, que luego Yu se acuerda. Una anécdota que quiero contar también es que hace como 3 años creo que ya, yo me pasé una semana en casa de ella en Badalona, me fui de vacaciones ahí en agosto y bueno, como en mi casa, vamos, me encanta porque me cuidan como nadie. Y nos fuimos a registrar el título de las 22 almas entonces, porque, ¿te acuerdas? Y fuimos al registro de Barcelona. Y hicimos fotos y tal, y entonces a partir de ahí creo que formo parte del proyecto de pues es medio niño mío también. Yo la verdad es que cada trocito vuestro es este libro y también de aquellos que han estado siempre a mi lado apoyándome y yo no puedo, ya os lo he dicho que soy un hilo conductor, yo soy súper orgullosa de los amigos que tengo y de la gente que me apoya. Tengo mucha suerte, yo siempre lo digo, tengo muchísima suerte en ese aspecto y es eso. Esto es porque lo habéis hecho vosotros, si no, no estaría este libro aquí y vosotros me habéis abierto, pues eso, un poquito de vuestra alma, Juanjo, no sé si decirlo así. Pues me habéis abierto una parte de vuestra alma, ese lado íntimo que quería que conocieran las personas que os siguen, porque vosotros sois muy importantes para mucha gente, porque leen vuestros libros, porque os escuchan en vuestros programas de radio, porque os van a ver en vuestras conferencias. Entonces pretendía pues llegar a ellos, llegar pues a través de vosotros y de lo que me habéis ofrecido. Y he intentado reflejar cada momento de cuando os entrevistaba, dejarlo reflejado para que les lleguen a todos aquellos que puedan tenerlo en sus manos, porque está hecho realmente con el corazón, pero sobre todo está hecho gracias a vosotros por el apoyo siempre. ¡Bravo!